Vamos a charlar con alguien a que aprecio mucho. No lo conocí en mi época de jugador, personalmente digo, y es como que las redes en estos últimos años, 10 años, vamos a poner un tiempo estimativo, me empezó a acercar a mucha gente que había sido contemporánea mía en su profesión, que tenía que ver con mi profesión, y también otra mucha cantidad de gente que no tenía que ver. Pero en este caso sí tiene que ver y tiene mucho que ver, porque del otro lado de la línea lo tenemos al amigo Alejandro Apo. Ale, querido, buenos días. Hugo La Madrid, carentes de talento, te saludamos desde Cítrica Radio. ¿Cómo estás? Pero no te presentes, flaco, que siempre te tengo presente por lo que significaste en estos últimos tiempos, la amistad que construimos trabajando en lugares compartidos y bueno, y con todo el grupo de tu programa que siempre disfruto. Bueno, Ale, gracias. Sí. Siempre sabes que siempre es un placer poder charlar. Un gustito que nos damos muy cada tanto, pero que son lindos. Y siempre te pongo al aire cuando decís, te tengo grabado cuando contás tu sinceridad de enorme futbolista que participó de grandes eventos y que dijiste alguna vez que a Bocchini lo marcaste, pero no. Me dijiste, lo marqué, pero no lo marqué, porque lo tuve que marcar, pero nunca lo pude detener. Claro, un día ponemos en contexto a quienes nos están escuchando. Sí. Un día Alejandro Apo me dice, flaco, ¿lo marcaste alguna vez a Bocchini? Le dije, sí, pero no. Y me miró como diciendo, y sí, quise, pero no pude. Bueno, Ale, querido, estás en un ratito más en la feria del libro, sí. Un evento realmente espectacular, transmitiendo desde ahí. Qué lindo, además, flaco, querido Hugo, y a toda tu gente, el placer de estar en una feria del libro, que yo tengo la suerte, con el espectáculo y el fútbol contó un cuento, ahora solo, porque ya sabés que Marcelo Sanjurjo se fue de la vida el año pasado, y la verdad es que yo cada feria del libro, feria de la palabra, como le llaman algunos, es un placer ir a compartir, en este caso hacer el programa con el móvil de Radio Nacional y hacer el programa de 15 a 17, que es el de los cuentos de fútbol, de las entrevistas con futbolistas que han hecho la gran historia del fútbol argentino, y eso hacerlo entre medio de gente que nos comparte un libro, que se preocupa por saber qué historia vamos a contar, y todo es un ámbito de placer, de excelencia. Por eso digo, termina hoy, porque después ya se va a la feria del libro y nosotros volvemos al estudio, pero la verdad que fue un placer hacerlo, el programa ahí, con todo ese clima, leyendo algún cuento, haciendo una entrevista. La verdad que es un placer. Y recién decías personajes del fútbol argentino, sí. y no puedo no hacerte la consulta, la pregunta sobre qué opinás de la llegada al fútbol argentino, en este caso a Independiente, de un personaje de las redes como Santiago Maratea, que pasa de un día para el otro, y para mí esto es lo preocupante, pasa de un día para el otro a ocupar un lugar tremendamente preponderante e importante, a punto tal de dar una conferencia de prensa solo, sin ningún dirigente al lado. No, esto no puede ser que en algún momento, así como se metió Santiago Maratea Independiente a dar una mano, que eso es otra discusión de la forma en que se va a dar una mano a través de la Conecta, sino de que mañana cualquiera que encuentre un espacio que las dirigencias deportivas cedan por incapacidad, por corruptos, por omisión o por lo que fuera, de que cualquiera se siente en la silla de un club y haga y deshaga a su antojo. Comparto esa preocupación y esa angustia con cierta impotencia, porque lo que está rodeando a este chico es una cuestión que parece incuestionable para mucha gente que está alrededor de esto, es decir, es reemplazar eso que vos expresaste con tanta claridad, pero puede aparecer una persona sana, digna, una persona equilibrada, o cualquiera, porque uno no sabe cómo se maneja. A mí, cuando me explican cómo es el mecanismo actual
Independiente, y él directamente, digamos, le paga a partir de lo que junta a los acreedores. O sea, imagino que eso tiene todo un control y obviamente, pero es un reemplazo que deja en evidencia una incapacidad o una corrupción, como decías vos, de los dirigentes que no pudieron realmente resolver nada. Sé que está avanzando eso, mucho más lento que al principio, pero que dicen, lo que me dicen es que va a llegar a los 20 millones de dólares. Lo que me parece un riesgo, habría que tomar el tema en serio, y por supuesto que tampoco es dar la espalda a una situación que pueda sanear un club, pero el antecedente que queda para mí, y eso lo comparto, Hugo, es muy, muy preocupante. Sí, porque también, y a veces los vientos políticos a nivel nacional propician determinadas cuestiones. No podemos no recordar que en algún momento el expresidente Mauricio Macri, que es un acérrimo defensor de las sociedades anónimas deportivas, y uno, si fuera mal pensado, diría, bueno, quizás Santiago Maratea tiene detrás de él a gente como Ritondo, como Grindetti, el intendente de Lanús, que quizás tienen ese tipo de visión, y a mí realmente, para nosotros los hinchas de Racing, que tuvimos que salir a la calle para recuperar el club de un gerenciamiento, es preocupante desde ese lado al menos, Ale. Pero además, específicamente, vamos a suponer un camino, yo pienso igual que vos, pero vamos a suponer que no están detrás esos personajes, detrás de este chico Maratea, que no están. Bien. Ahora, filosóficamente, esta gestión de este chico lleva a ese camino. Ese conceptualmente vos vas a ese camino. Suponete que no tiene nada que ver, pero como vos sabés cuál es la idea de mucha gente, no solamente de Macri o de Ritondo, de mucha gente, que es privatizar al fútbol, esto que hace el chico, reemplazando a los dirigentes de una sociedad sin fines de lucro, con esta, termina siendo alfombra el camino para la privatización. Sí. Supongamos eso, yo te dije, saqué esos personajes. Yo creo que siempre hay intención política y puede muy bien ser lo que vos dijiste o sospechás. Suponete que no fuera, es lo mismo, porque lo que queda es que alguien puede, haciendo esta colecta, resolver ese tema de los corruptos que no entienden que el fútbol es una sociedad sin fines de lucro y hacen negocios y corrupción con ello. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que privatizar. Entonces, el camino es ese, y nosotros estamos en contra de eso, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque nosotros, el fútbol puede tener millones de defectos, pero siempre va a ser el intento de una dirigencia que alguna vez, esperemos, esté en general a la altura de las circunstancias. Estamos hablando con nuestro amigo, con Alejandro Apo, que es un placer que cada tanto aquí en Carente de Talento nos damos. ¿Y qué te sucede a vos? Te voy a contar al revés, ¿qué me sucede a mí con la llegada de Marcelo Bielsa y tenerlo tan cerquita, cruzando nada más que el Río de la Plata, dirigiendo? A ver, ¿qué decís? A ver, porque digo, para mí el discurso de Marcelo Bielsa, y voy a empezar por ese lado, el discurso, él cuando dice que lo más importante es el camino, son las armas, son los argumentos, son las herramientas para llegar a un objetivo, que ese objetivo después puede cumplirse o no. Ahora, estamos inmersos en el fútbol y es ahí donde me cruje de alguna manera terminar de tomarle ese concepto, porque yo lo admiro desde el lado filosófico, utilizando una palabra que recién la usaste vos, desde la repregunta, muchas veces algunos periodistas que llegan sobre la hora a la conferencia de prensa y una repregunta o una respuesta que te tarda 45 minutos y te expone como alguien demasiado chiquito para entrar en determinados debates con Marcelo Bielsa. Pero a mí me cruje eso, ¿no? Esto es fútbol y muchas veces
del otro lado de la mesa te dicen, pero escúchame, el Mundial, no fuimos en la primera rueda del Mundial. Yo soy el admirador de Bielsa de ese lado, y la verdad me da mucha alegría tenerlo cerca, aunque quizás no lo veamos nunca, yo no lo vea nunca, pero tenerlo cerca y saber que está laburando nuevamente en una selección nacional. ¿Qué pienso? Yo tengo ese respeto sagrado que le tenemos todos los tipos que amamos el fútbol, vos desde tu lugar, yo desde el mío, que es esencia, subir cosas, todo lo que él expresa. Desde el punto de vista futbolero tengo mis diferencias, claro, como las tenés vos. Yo creo que él es un hombre que entiende que el juego es solamente disponer al equipo en ataque, y yo creo que el fútbol no es solamente atacar, y que hay circunstancias donde vos tenés que esperar y contragolpear, contraatacar. Pero bueno, eso es una vieja discusión que tengo con él, que dice que siempre el objetivo es ese, ir a buscar y crear todas las situaciones que ameriten después está el destino, porque nadie puede asegurar nada. Vos podés crear 50.000 situaciones de gol y no podés meter ninguna, y el rival hace 2 y mete una y te gana 1-0, claro, y no lo mereció. Entonces hay toda una filosofía, una idea de él futbolísticamente que en la práctica yo también discutí con él, que es que, por ejemplo, no llevó a Riquelme en el 2002, bien, cuando Riquelme estaba a punto de caramelo, y él llevó a Verón como número 10, siendo un 5 y un 8. Vos que sabés de medio campo, Hugo, sí, yo me quedé helado cuando tomó esa decisión. Bueno, nada. Ahora, ¿qué pienso de esta situación? Saltando eso y diciendo el respeto sagrado que le tengo, yo creo que le va a ir muy bien en Uruguay, porque le va a dar una dinámica a esos buenos jugadores de buena técnica, y me parece que le va a dar una idea más agresiva, menos vueltera, que Uruguay tiene desde el fondo de su historia, y además con el vínculo que Uruguay tiene con el heroísmo, claro, con el de resolver situaciones. Yo creo que va a ser un rival muy duro en las eliminatorias. Lo pienso de todos, Yo no me quedo con que la Copa del Mundo ya nos puso en un lugar. Yo creo que hay que laburar mucho en la eliminatoria. Los equipos sudamericanos cada vez se van preparando más y cada día agregan una dificultad más para vencerlos. Yo creo que viene una eliminatoria muy complicada, y creo que Bielsa va a ser una de las selecciones que va a estar más buscando un lugar para llegar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Dos últimas, Ale querido, y coincido con lo que decís. ¿Cómo lo ves, vos que has visto pasar periodistas que comenzaron, quizás sí, no llegaron, o quizás con algunas expectativas? ¿Cómo lo ves a Brunito? ¿Cómo lo veo a Brunito? Bruno, mi nieto de 11 años es un genio. El otro día estuvo participando de una transmisión de la Champions, sí, y hizo relato comentado, con la generosidad de Hernán Kodakian y de Chico Lautaro Gravano. Hizo un trabajo de experiencia, un trabajo de calidad de un tipo que tiene años en el medio. Mirá. Es un chico que quiere todos los días investigar y aprender por qué pasaron las cosas que pasaron en el fútbol, y yo lo trato de acompañar en todo lo que él busca y hace, y es un placer. En el programa lo tengo hoy voy a estar con él en la Feria del Libro, y lo saludan, creo que más a él que a mí. Claro. Ya, se ha transformado en una cuestión atractiva. No, la verdad que es un orgullo y un placer. Se me cae la baba de hablar de Bruno. Me imagino, por eso la dejaba para casi lo último la pregunta, y qué linda experiencia, me imagino que estás... Muy bueno, y además sabes que tiene, Hugo, él pregunta todo. Él se queda, yo le explico el Brasil del 70, voy atrás, bien atrás, él no estaba ni en los planes. Sí. En Brasil del 70 no vivía ni la madre,
porque mi hija nació en el 77. Y él me dice, abuelo, decime, ¿cómo era? Y el tipo hoy tiene una opinión. Si vos lo llamás y le preguntas, lo primero que te va a decir es la conexión de Jairzinho con Pelé. Claro, es lo que observa él. Lo del mediocampo, yo le enseñé mucho la técnica de los mediocampistas. Vos, que has sido un mediocampista destacado y que jugaste con jugadores de una técnica impresionante como Rubén Paz, te das cuenta que ahí está la creación que el fútbol deriva en el ataque a fondo y en cómo alimentar a los delanteros. Entonces vos, yo digo, De Micheli no dio tanta vuelta como la búsqueda de Gallardo para meter algún tema que nos va a dar para alguna otra charla. Se sentó y dijo, che, chicos, vos, todos los volantes de técnica, y los puso. No buscó tanto el equipo y lo encontró de entrada. Después padeció una actitud de que salió a buscarlo a un equipo brasilero de experiencia con jugadores de mucha técnica y se comió 5 con Fluminense, pero en general la idea la puso con los... Y eso Bruno me lo pregunta todo el tiempo. Me llama y me dice, ¿y esto no te parece que Francia es lo mismo, pero tiene a Tchouaméni, además conoce mucho del fútbol internacional? Conocen los nombres, los pibes, a mí me pasa en menor medida, con mi hija, tiene 14 años, conoce los nombres de jugadores que yo no conozco, Ale, conoce los nombres de los pilotos de la Fórmula 1, digo, también la cuestión tecnológica les acerca oportunidades que quizás nosotros era tener que leer un libro, los chicos los tienen en la mano, en el teléfono, y de eso se nutren muchísimo. Sí, porque... Y además pensá que lo que tienen es una posibilidad de ver todo. Una posibilidad de poder ver los partidos como están ahora tan ilusionados con el tema de la Champions para ver quién gana y cómo resuelven los partidos ahora que viene la zona decisiva, las finales. Bueno, Ale, querido, un placer volverte a tener en Carente de Talento. Hacía bastante que no charlábamos en mi programa. Creo que yo salí en el tuyo, no hace mucho. Y una pregunta que tiene que ver con cómo te cae a vos las imitaciones que a veces hacen de vos. Vos tenés una voz muy característica, un tono muy característico. ¿Te gustan, no te gustan, te incomodan, no te incomodan? No, al contrario, lo considero un homenaje, a veces que me hace muy estúpido un poco. La voz lenta, esa, ¿qué tal, nene? Es una caricatura, pero no, en general me cae muy bien. Claro, es que la caricatura o el homenaje tiene que ver con eso, resaltar a veces algunas características, en este caso de la voz. Y yo tengo a alguien al lado mío, que vos los conocés, que es Carlos Balmaceda, que estuvimos en aquellos pases de la Patriada, y te quiere saludar, Alejandro. A ver, Carlos, querido. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Estás bien? ¿Qué decís, maestro? Nene, ¿cómo andás? Acá siempre evocándote. Mirá, se me viene un verso, porque vos sos muy, con esa enorme capacidad que tenés para... Se me viene, no sé por qué, estamos acá en Avellaneda, y se me viene viejo cordón de mi vereda, tropezón de sueños, paredón de amor, mientras nadie habla de vos y ninguno te recuerda. Sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesión, un homenaje a Gran Chico Novarro de paso. ¡Qué grande, chico! ¡Qué grande, nene! Te recuerdo siempre como muy bien y me disfruto mucho que siempre me imites y me evoques. Muchas Así gracias, que un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo. Ale, querido, un gran abrazo para vos, un gran abrazo a Brunito. En algún momento decirle que lo vamos a llamar, lo vamos a hacer una nota al nieto, a Brunito. Y gracias. Un coordinador de eso para que llegues a Bruno caminando bien. Así que bueno, Ale, querido, un gran abrazo y gracias por estos minutos. Chau. Abrazo. Bueno, pasó Alejandro Apo en un intercambio con nuestro Alejandro Apo, glorioso. ¿Viste?
Yo por la duda pregunté de entrada, ¿viste? Sí. Porque a veces uno es no que sabe. ya nos conocíamos. Claro, ya teníamos. Esto es como un intercambio borgiano. Cuando Borges dice, hay otro Borges. Claro. Borges y yo es esto. Él lo sabe entender porque es un hombre de letras. Y es un tipo, Ale, que te quedás hablando 2 horas. Sí. ¿Viste? Como poco. Él me tiró lo de Micheli porque tenía ganas de hablar de Micheli, pero si seguíamos hablando, él en un rato se tenía que ir para la feria del libro, así que bueno.